Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Celia Martín Bravo, residente de segundo año de Oncología Médica del Hospital Costa del Sol, y voy a hablar sobre cáncer y COVID-19. La presentación es un resumen de los últimos datos y recomendaciones sobre el manejo de los pacientes oncológicos durante la pandemia por SARS-CoV-2. Bien, pues como todos sabemos, en enero de 2020 la OMS declaró el brote de SARS-CoV-2 como una emergencia de salud pública, caracterizándose en marzo de 2020 como pandemia, con la intención de enfatizar en la gravedad de la situación e implantar medidas frente a su propagación. ¿Qué hay hasta ahora sobre los pacientes oncológicos? ¿Son más vulnerables en esta situación de pandemia? ¿Ha cambiado en algo la actitud de los oncólogos en el manejo de la enfermedad oncológica? El abordaje de estos pacientes está siendo todo un desafío. Son pacientes inmunodeprimidos que a priori presentan un mayor riesgo de complicaciones y de muerte secundario a esta infección frente a la población general y además presentan un mayor riesgo de fallecimiento por su propio proceso oncológico de base. Como oncólogos, día a día hemos tenido que hacer de forma individual balance entre el riesgo de retrasar los tratamientos oncológicos frente al riesgo que le supone a estos pacientes venir al hospital y exponerse al coronavirus. Las medidas que más frecuentemente hemos tomado en las consultas han sido el distanciamiento físico, la higiene de manos, el aislamiento de las vías respiratorias mediante mascarillas, la higiene del mobiliario de las consultas, sobre todo sillas, manillares, la mesa, y la implantación además de consultas telefónicas, sobre todo las consultas de revisiones que se basaban en dar resultados de pruebas de imagen. De la presentación iré añadiendo algunos datos sobre un estudio que hemos llevado a cabo en nuestro hospital, el grupo de oncología médica, un estudio de cohorte retrospectivo donde incluimos a todos los pacientes con cáncer en tratamiento activo ambulatorio en el Costa del Sol y en el Hospital Clínico de Granada entre el 26 de febrero hasta el 13 de marzo de 2020. Unos 673 pacientes en total. Hicimos un análisis descriptivo y estudiamos la incidencia acumulada de COVID-19 en nuestros pacientes. Los datos que hay sobre la incidencia de COVID-19 entre pacientes con cáncer hasta ahora son bastante variables. La mayoría de ellos, aunque no todos, sugieren una mayor incidencia de COVID-19 en estos pacientes en relación a la población general. Sin embargo, si nos fijamos tan solo en los pacientes con cáncer que están en curso de tratamiento oncológico activo, esta incidencia es muy baja, está entre el 1 y el 4%. En el hospital, en el estudio que llevamos a cabo, la edad mediana fue de 62 años, tenían una baja comorbilidad y solo 3 de ellos desarrollaron COVID-19, 3 de 673, lo que suponía una incidencia acumulada del 0,44%. La clínica de la COVID-19 en pacientes con cáncer es muy parecida a la de la población general. Tienen fiebre, tos seca, disnea, escalofríos, mialgia, cefalea, odinofagia, anomia o ageusia. En cuanto a la población general, aunque la COVID-19 suele ser más grave y letal entre las personas mayores, de hecho la edad se ha descrito como uno de los factores más importantes, las personas de cualquier edad con comorbilidades como obesidad, diabetes, antecedentes de cáncer o tener un cáncer activo, también tienen un mayor riesgo de presentar peor evolución, así como haber recibido en el pasado tratamiento antineoplásico o estar recibiéndolo en este momento. Entre los pacientes con cáncer, ¿es la COVID-19 más severa que en la población general? Pues sí. Los datos que se han publicado de varios metaanálisis sugieren una peor evolución y un mayor riesgo de muerte en los pacientes con cáncer activo, sobre todo la neoplasia hematológica, el cáncer de pulmón, los cánceres metastásicos y en aquellos pacientes con cáncer de edad avanzada que tienen otras comorbilidades. ¿Recibir tratamiento activo para el cáncer influye en la mortalidad de la COVID-19? Pues los resultados publicados son muy diversos. Los datos internacionales sugieren que la terapia oncológica activa reciente no aumenta el riesgo de mortalidad por COVID-19.
El Registro Internacional COVID-19 y Cáncer recopiló datos sobre 928 pacientes de Estados Unidos, Canadá y España con COVID-19 y neoplasia activa, y el uso de cualquier forma de terapia contra el cáncer, citotóxica o no citotóxica, dentro del mes posterior a la infección no se asoció con una mayor mortalidad a los 30 días. Sin embargo, en otro estudio retrospectivo de 423 pacientes con cáncer y COVID, los que habían sido tratados con inmunoterapia tuvieron un riesgo de casi 3 veces mayor de requerir hospitalización y de desarrollar enfermedad respiratoria grave que los pacientes que habían recibido quimioterapia citotóxica. Como dato a tener en cuenta, una limitación de los estudios retrospectivos, por ejemplo, en este caso, el cáncer de pulmón es uno de los factores que se ha asociado a un mayor riesgo de mortalidad por COVID-19 y también en los que más se utiliza la inmunoterapia. Por tanto, es un dato a tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados de este último estudio. La prueba estándar para diagnosticar infección por SARS-CoV-2 es la PCR nasofaringea. ¿A quién vamos a solicitársela? Pues a los pacientes con cáncer con síntomas compatibles con esta infección y a los pacientes con cáncer que hayan estado en contacto estrecho con una persona positiva. Algunos hospitales están haciendo PCR a todos los pacientes con cáncer antes de pautar los tratamientos oncológicos. Sin embargo, esto hasta ahora no ha sido respaldado por la Sociedad Americana de Oncología Médica. Sin embargo, la de enfermedades infecciosas sí que recomienda la PCR en pacientes asintomáticos ante cualquier procedimiento inmunosupresor, como quimioterapia, trasplantes de órganos sólidos o progenitores hematopoyéticos, terapias biológicas de larga duración, inmunoterapia o corticoides a altas dosis, independientemente de haber estado expuesto o no a la infección. Otras instituciones individualizan cada caso. Por ejemplo, sí que solicitan PCR de cribado en pacientes con neoplasia hematológica que van a recibir tratamiento o en pacientes con un cáncer sólido que van a recibir tratamiento muy mielotóxico, como folfirinox, no siendo necesario hacérsela a pacientes que van a recibir otros esquemas menos inmunosupresores como Folfox. La Sociedad Americana sugiere que las políticas de actuación dependan tanto de los recursos disponibles como de la capacidad de los laboratorios para asumir esta carga de trabajo. Recomiendan que conforme aumente la disponibilidad de estas pruebas diagnósticas se realice PCR a todos los pacientes que vayan a recibir terapia inmunosupresora o a todos los pacientes que presenten factores de riesgo para desarrollar complicaciones graves derivadas de la COVID-19. ¿Cómo vamos a manejar a un paciente con cáncer positivo para SARS-CoV-2? Pues bien, las infecciones asintomáticas y las infecciones leves que cursen, por ejemplo, con fiebre o tos o mialgia o diarrea y que no tengan disnea ni insuficiencia respiratoria se manejarán de forma ambulatoria. Sin embargo, aquellos pacientes que tengan neumonía o insuficiencia respiratoria valoraremos el ingreso. El tratamiento específico de la COVID-19 es el mismo en los pacientes con cáncer que en el resto de la población y lo reservamos en este momento para la enfermedad grave, con insuficiencia respiratoria aguda o neumonía. Realmente hay pocos datos que exploren el beneficio de estos tratamientos específicos en los pacientes con cáncer. Esto se exploró en un estudio en el que se estudió a 2.186 adultos con cáncer invasivo y con COVID-19, de los cuales solo se administró tratamiento específico al 40%. La tasa de mortalidad a los 30 días fue del 15% y el estudio concluye que solo el Remdesivir se asoció con una disminución significativa de la mortalidad a los 30 días en comparación al resto de pacientes en los que se utilizaron otros tratamientos, como hidroxicloroquina más acitromicina, hidroxicloroquina sola, acitromicina sola, hidroxicloroquina más tocilizumab, hidroxicloroquina más acitromicina más glucocorticoides y glucocorticoides solo. Por tanto, se vio que realmente ha habido mucha variabilidad en el uso de tratamientos para la COVID-19 y que con la excepción del Remdesivir hay poca evidencia de que el resto de tratamientos específicos hayan producido un beneficio en la evolución de la infección por el coronavirus.
Respecto al tratamiento con corticoides, no hay datos en pacientes oncológicos como para establecer recomendaciones diferentes que a la población general. Por tanto, se indican en la insuficiencia respiratoria, y en relación a la heparina de bajo peso molecular, se utilizan a dosis profiláctica siempre que no exista ninguna contraindicación para su uso. Estando en la consulta de tratamientos de oncología, ¿qué haremos ante un paciente al que le vamos a poner el tratamiento esa misma mañana y que nos comunica que ha dado positivo para SARS-CoV-2? Pues bien, la Sociedad Americana de Oncología Médica recomienda que a la hora de decidir si retrasar o suspender este tratamiento, tendremos que hacer un balance entre el riesgo, que ahora actualmente está mal definido, de desarrollar complicaciones por la COVID-19 derivado de estar en tratamiento activo para el cáncer, y el riesgo de que la enfermedad oncológica progrese en el caso en el que este tratamiento lo aplacemos. Pues bien, las recomendaciones generales son claras. Se recomienda suspender cualquier tipo de tratamiento oncológico en pacientes positivos para SARS-CoV-2. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, con respecto a los inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton que se utilizan en pacientes con neoplasia hematológica crónica, como el ibrutinib, pues estos fármacos se han asociado a una infección por SARS-CoV-2 menos grave. ¿Por qué? Porque bueno, en esta infección se caracteriza por presentar una respuesta inmunitaria hiperinflamatoria con una respuesta exagerada de los macrófagos, y este fármaco precisamente lo que hace es regular la señalización y la activación de estos macrófagos, siendo de alguna manera sirviendo de protección frente a la gravedad de esta infección. Por otro lado, algunas terapias orales que no son inmunosupresoras, como la terapia hormonales, como la terapia de privación de andrógenos o otras terapias dirigidas, como inhibidores de GFR, inhibidores de BRAF o de MEK, pues podrían continuarse. En los pacientes con cáncer y con infección por SARS-CoV-2 que necesitan de tratamiento con radioterapia, también se han establecido unas pautas de actuación. En los pacientes con infección por SARS-CoV-2 leve que han sufrido una urgencia oncológica y necesitan tratamiento con radioterapia urgente, no está justificada la suspensión o el retraso de la misma. Sin embargo, en los pacientes con infección por SARS-CoV-2 grave o infección de cualquier gravedad que reciben tratamiento con radioterapia planificado sin haber sufrido una urgencia oncológica o sin precisar tratamiento urgente, en estos casos sí que se recomienda el retraso de la radioterapia, siempre habiendo hecho un estudio individualizado de los objetivos, de los riesgos y del beneficio que aporta este tratamiento con radioterapia al paciente. Ante un paciente que ha sufrido infección por SARS-CoV-2, ¿cuándo podremos reiniciar el tratamiento oncológico de forma segura? Pues bien, actualmente no existen pautas universales aceptadas sobre cuándo reiniciarlo con seguridad. Cuando administramos un tratamiento oncológico con quimioterapia, es decir, un tratamiento citotóxico, suprimimos de forma brusca el sistema inmune. Sin embargo, cuando administramos tratamiento oncológico con inmunoterapia, en este caso aumentamos de forma exagerada esta respuesta inmunitaria. Hechos cuyas consecuencias realmente sobre la infección por este virus desconocemos. Por tanto, como en varias ocasiones he dicho anteriormente, tras la resolución de la infección tendremos que valorar de forma individual, en función del tratamiento que estemos aportando y en función de la biología de cada tumor y de cada paciente, cuándo reintroducir este tratamiento oncológico. La Sociedad Americana de Oncología recomienda al menos tener una PCR para SARS-CoV-2 negativa antes de reiniciar el tratamiento.
En los pacientes asintomáticos esperaremos al menos 20 días tras la primera PCR positiva para iniciarlo. Y en los pacientes sintomáticos deberán haber pasado al menos 24 horas desde la resolución de los síntomas y de la fiebre, sin uso de antipiréticos. Esta sociedad también establece que, en ausencia de protocolo e información específica sobre cuándo reiniciarlo, podremos avalarnos y actuar en base a las recomendaciones sobre las medidas de aislamiento, pudiendo iniciar o reanudar la terapia contra el cáncer una vez que estas medidas de aislamiento ya no sean necesarias. Estas medidas se encuentran en la tabla que pongo en la diapositiva. Y podemos concluir con lo siguiente. Existe una mayor incidencia de COVID-19 en pacientes con cáncer que en la población general. La incidencia de COVID-19 en pacientes en curso de tratamiento activo es baja. Recibir tratamiento oncológico no se asoció a una mayor mortalidad por COVID-19 a los 30 días. Se debería realizar de forma ideal PCR a todos los pacientes con cáncer que vayan a recibir un tratamiento inmunosupresor y a todos los que presenten factores de riesgo para desarrollar una COVID-19 grave. El tratamiento de la COVID-19 es el mismo en pacientes con cáncer que en la población general y en la mayoría de los casos de infección por SARS-CoV-2 se recomienda el retraso o la suspensión de los tratamientos oncológicos con algunas excepciones como las que he comentado anteriormente. Y muchas gracias por vuestra atención. Ánimo y fuerza para todos.